Hola a todas y todos. A continuación, en esta segunda franja, se presentará, en primer lugar, la ponencia titulada La composición e interpretación colaborativa en el marco de la investigación sobre el timbre y, en segundo lugar, el concierto y estreno absoluto de la pieza Al caer la tarde, en la hora en la que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción, compuesta en 2020. Todo esto a cargo de Luis Fernando Sánchez Gudín, compositor, y Luisa Fernanda Rodríguez Benítez, intérprete de corno. Luis Fernando Sánchez Gudín es compositor, intérprete, docente e investigador. Estudió la carrera de Artes Musicales con énfasis en composición y arreglos en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con los maestros Rodolfo Acosta, Fernando Rincón y Gustavo Lara. Es magíster en investigación musical de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Adicionalmente, ha participado en talleres y clases magistrales con Nicolás Collins, Björn Erlach, el Ensemble Recherche, Graciela Parasquevaidis, Juan Ortiz de Zárate y Víctor Rasgado. Actualmente es profesor de la Universidad del Atlántico en las áreas de música electroacústica, composición e investigación musical. Por otro lado, Luisa Fernanda Rodríguez Benítez inició sus estudios como intérprete de corno francés a la edad de 13 años con el maestro Helmer Sanabria en el Conservatorio de Ibagué entre el año 2009 y el 2014, en donde participó en diversas agrupaciones de la institución. Inició sus estudios profesionales en el proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde ha estudiado el corno con el maestro Juan Carlos Tejada Jiménez, dentro del énfasis de interpretación instrumental. Es integrante del semillero Estudio de las Prácticas Artísticas y Pedagógicas Musicales y de Patrimonio Sonoro del Grupo de Investigación Piñeros y Salazar desde el año 2019. Hola a todos. El título de esta ponencia es La composición e interpretación colaborativa en el marco de la investigación sobre timbre. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez Benítez y soy coinvestigadora e intérprete de este proyecto y les voy a compartir esta experiencia en compañía del compositor y asesor Luis Fernando Sánchez Gudín. Los objetivos de este proyecto son explorar pautas y categorías de análisis tímbrico en composiciones e interpretaciones musicales elaboradas en procesos de investigación-creación, de trabajo de grado y del semillero vinculados al proyecto. Elaborar una composición para corno de manera colaborativa entre el compositor y la intérprete, en la cual el parámetro tímbrico es un componente relevante en la estructuración de la obra. Por último, documentar las experiencias compositivas e interpretativas en colaboración en los ámbitos de presentación pública y grabación, que aporten al conocimiento del parámetro tímbrico como componente estructurante y de los procesos creativos involucrados como modos de conocimiento musical. Esta ponencia tiene 4 partes. En la parte introductoria hablaremos un poco acerca de lo que implica la creación colaborativa. Posteriormente, se habla un poco acerca de la metodología utilizada por cada uno de los participantes, las diferentes etapas del proyecto y finalmente las conclusiones. Sobre la creación colaborativa, es interesante señalar que a pesar de que hay una buena cantidad de casos documentados de colaboraciones, sobre todo en roles tradicionales como intérprete y compositor, es muy notable el aumento de literatura en los años recientes, sobre todo indagando por aspectos sociales y algunas nociones pues, que tienen que ver con la misma identificación de la obra musical como un objeto o como una idea atribuible a una persona o una construcción que puede ser mancomunada a través de la cooperación. Es en ese sentido que, por ejemplo, vamos a encontrar situaciones como la descrita por Sawyer y de Sutter, en las cuales ese producto creativo compartido se va a ver justamente desde relaciones de complementariedad o de cooperación. Y la complementariedad estaría siendo comprendida como esos aportes hacia la construcción de una tarea común o de una obra o producto creativo en común, sin que esto de alguna manera transforme profundamente la idea de autoría. También se ve en cómo los individuos que normalmente tienen intereses que pueden ser incluso opuestos, suspenden algunas de sus particularidades para la creación de un nuevo producto artístico o de una nueva idea o de una nueva mirada
a través de esa interacción. Otros autores, como en este caso Vida John Steiner, crea una catalogación de diferentes posibilidades de colaboración, de las cuales, por ejemplo, algunas son cotidianas, como la colaboración distribuida, en la cual puede surgir en ámbitos como más formales o en otros un poco más informales, como conversaciones, el desarrollo de algunos intereses compartidos. Y en ese sentido, pues claro, se va complejizando un poco la red de posibilidades de relaciones de entendimiento sobre un tema particular. En el caso de este trabajo, nosotros tenemos la colaboración complementaria, que se basa en la experticia que puede tener cada persona o cada actor dentro de un ejercicio, en este caso particular, la construcción de una composición y su interpretación, aportando en este caso no solamente sus distinciones de conocimiento, sino también rasgos distintivos de su ser. En la interacción, pues justamente van a surgir algunas de estas cosas que pues van a determinar de alguna manera cómo fluye el desarrollo. También encuentra, por ejemplo, la colaboración familiar, cuando es un núcleo de personas que pertenecen a una misma familia, generando, por ejemplo, también relaciones de cuidado. Por otro lado, tenemos la colaboración integrativa, que también considero muy importante para el desarrollo de este trabajo. Y lo digo particularmente porque al incluir el timbre como uno de los ejes de desarrollo, como uno de los conceptos a ampliar o entender o a intentar estudiar justamente para que sea determinante tanto en la creación como en el análisis, vamos a intentar transformar de pronto de alguna manera tanto lo que nosotros conocemos como posiblemente aportar algunos otros elementos de análisis o de reflexión. También vamos a ver en este caso que el producto artístico puede ser entendido justamente desde una idea de paralelismo. Tanto la composición es influenciada, en este caso por la intérprete, como la interpretación es influenciada por el compositor. Una de las grandes ventajas, digamos, de tener este tipo de colaboraciones está justamente en que cada uno está aportando sus visiones, pero también está abierto al diálogo, abierto a la propuesta que tiene el otro para hacer y que a partir de ellas es que va a surgir la obra en diferentes esencias o en diferentes comprensiones de la misma, ¿no? También vamos a encontrar el establecimiento o el surgimiento de estrategias comunicativas en este tipo de ejercicios. Autores como Margaret Barrett, en este caso, plantean que esto se va a desarrollar sobre todo en ámbitos de comunicaciones verbales y no verbales. Y pues claro, cada una de ellas también tiene su taxonomía dependiendo de la función y de los roles que se establezcan dentro de los participantes. En este caso, encuentro particularmente interesante que hay comunicaciones verbales, expresiones que pues en este caso van a encontrar unos términos, unos significados muy particulares, muy específicos de la obra, pero que también a veces son compartidos, digamos, dentro de un ámbito de formación común o de algunos recursos que pueden ser también fuera de lo común, que han tenido justamente que buscarse, indagarse y empezar a integrarse dentro del nuevo vocabulario para poder entender de qué se está hablando. Por otro lado, también tendríamos algunos actos de comunicación simbólica, por ejemplo, a través de la partitura, a través de diferentes grafías que representan tanto algunas interpretaciones más cerradas y otras mucho más abiertas, o instrucciones que pues básicamente puedan, en este caso, generar tanto los aportes, las visiones particulares o los deseos de, en este caso, la intérprete a la hora de sonificar o de convertir en sonido la partitura. Por último, también dentro de esa categoría de comunicación no verbal estarían algunas acciones corporales que pues, se van a dar en algunos ámbitos para generar, sobre todo no interrumpir sonoramente, o que a veces son complementarios y que justamente pueden ayudar a una construcción mucho más fluida de, en este caso, la interpretación de la pieza. Por último, también tenemos la definición de los roles, que Haydn y Windsor básicamente los plantean como una tripartición, es decir, cuando hay un rol directivo, uno interactivo y uno colaborativo. En el rol directivo se plantea, digamos, una relación mucho más tradicional en la que nosotros vamos a tener usualmente una partitura, por ejemplo, de tipo prescriptivo, en la cual pues vamos a encontrarnos justamente unas instrucciones muy detalladas. Esas instrucciones muy detalladas básicamente como una casi que visión unívoca de lo que debería ser. Sin embargo, a través de muchas de las colaboraciones se puede descubrir justamente que no es tan cerrado el sistema, sino que es más bien abierto a vincular muchas de las experiencias previas que van a tener las diferentes personas que contribuyen en estas experiencias. Por otro lado, tenemos la colaboración interactiva. La colaboración interactiva que creo que es justamente una de las que van a ser más significativas en este proceso, nos plantea nuevamente que hay un intercambio, una idea de discursividad, una reflexión más constante.
Sin embargo, en este tipo de colaboración se plantea que la autoría sigue atada, digamos, a esa ontología del compositor como autor último de la composición. Creo que a pesar de cómo inicia este proyecto con esos roles tan definidos, de alguna manera pienso que cambia, o por lo menos para mí, la idea de cómo la autoría en realidad también tiene que ver justamente con la definición misma de qué es lo que se está empezando a considerar en cada momento como la obra. Por último, pues bueno, está la colaboración en la que hay una pérdida de las jerarquías y las decisiones se dan de manera colectiva. Esto es mucho más frecuente en ámbitos en los que pues, la autoría se atribuye justamente a más personas y no a un único individuo. Y pues siento que de todas maneras hay parte de estos componentes en este proyecto, porque hay decisiones que se han tomado también de manera no jerarquizada y hay otras tantas que sí, dentro del ejercicio que se ha construido. Por último, las oportunidades que se van a plantear en cada ejercicio colaborativo también son llamadas a veces materia en bruto o materiales en bruto. Esto quiere decir que básicamente nosotros vamos a construir a partir de algunas ideas, algunas concepciones previas, algunos conocimientos, algunas posibilidades que de parte y parte se observan o se contemplan. Y también tiene que ver en este caso particular, desde la experiencia, por lo menos desde la composición, de algo que son los ofrecimientos, en inglés serían los affordances, que básicamente tiene que ver con las posibilidades que nos ofrece un dispositivo para generar algún tipo de comportamiento particular. Esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en ideas de interfaces de los programas o en lo que cada aparato nos puede generar para entender qué puede hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Desde la misma definición de Gibson, que es de los años 70, él planteaba que los ofrecimientos en todo caso deben ser entendidos en la relación que el usuario o la persona que está en contacto con ese objeto, pues básicamente también va a generar o a plantear. Entonces, en esta definición del proyecto colaborativo resulta justamente vital eso, esa exploración de qué aporta el otro, de qué concepciones también se traen de la otra parte y de qué manera en conjunto se puede construir una intervención o una transformación de esas cosas que se dan por sentadas en un principio y que pueden, en este caso, pues también aportar en el eje de reflexión que se ha presentado para esta ponencia. A partir de la experiencia como intérprete de corno francés en el ENCAP, Ensamble de Música Contemporánea ASAP, a cargo del maestro Juan Camilo Vázquez, allí tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes del énfasis de composición en el estreno de obras. Me genera una gran inquietud alrededor de este proceso colaborativo y a la vez conozco al compositor de esta obra. Después tengo la oportunidad de desarrollar este tema en el semillero de estudio de las prácticas artísticas y pedagógicas musicales y de patrimonio sonoro, que a su vez se vincula a este proyecto de investigación, perspectivas de análisis tímbrico musical y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y de procesos creativos. La autoetnografía es un método de autoobservación empleada en esta experiencia a partir de diarios de campo y las grabaciones de los encuentros, enfocándolos a indagar sobre el timbre y la experiencia colaborativa en las distintas etapas del proceso. Además de lo mencionado, también se plantea la experimentación artística justamente desde una práctica usual en la cual se involucra un periodo de observación de algún fenómeno, de alguna actividad, de alguna experticia, un registro que justamente se va a hablar un poco más adelante, y una reflexión o conceptualización que permite justamente entender algo que se va a utilizar, pero también que va a permitir la planificación de nuevas acciones o nuevas estrategias o nuevos acercamientos. Y en ese sentido, este ciclo grande de la práctica artística se convierte justamente en todo el acto de experimentación, el cual podemos nosotros expandir hacia las diferentes reflexiones al interior del proyecto, pero también sobre las diferentes temáticas que buscan estructurarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el timbre. En ese sentido, cada etapa de este proyecto básicamente se va a enmarcar dentro de esta idea de la práctica artística como un acto de experimentación que es posible llevar a un acto también de teorización en el cual pues ya tendríamos básicamente unas expectativas o unos comportamientos que se observan, que se cumplen de alguna manera y que nos permiten pues su uso y su manipulación un poco más ágil. Esta dinámica colaborativa
estaba planteada desde un inicio con una serie de encuentros presenciales en compañía del compositor, pero dadas las circunstancias de ese momento, entonces adoptamos una dinámica virtual. A partir de esto, en la diapositiva vemos que hay como 4 etapas que hacen parte de ese desarrollo en el transcurso de este proceso, en donde hay una experimentación de materiales a partir de las grabaciones que yo realizo semana tras semana y posterior al encuentro realizo una descripción como insumo y los diarios de campo para dar cuenta de la experiencia. La otra modalidad que se adopta ya esta va desde la etapa de montaje hacia la grabación de la obra. Tenemos la oportunidad de tener unos encuentros presenciales con el compositor y pues allí totalmente cambia como esa interacción en ese proceso de montaje y donde se produce una retroalimentación inmediata de la obra por parte del compositor y se realizan una serie de correcciones para nutrir la interpretación de la obra. Etapas de la colaboración. Como primera etapa está la exploración sonora. Esta va del 14 de mayo del 2020 al 27 de septiembre del 2020, culminando con 17 encuentros virtuales documentados en video. En la segunda etapa es el proceso de composición, que este proceso está paralelamente vinculado con la etapa anterior de exploración sonora y se extiende hasta el 5 de octubre del 2020. En la tercera etapa de montaje de la obra, que va desde el 25 de abril de 2021 hasta el 12 de junio del 2021. Se culminan con 16 reuniones virtuales y presenciales. Y por último, se realiza la grabación de la obra en Thalía de Estudios el 15 de junio del 2021. En esta etapa de exploración sonora, uno de los materiales fundamentales es el catálogo de sonidos, un insumo que da cuenta de esa exploración sonora que realizo en el corno francés, la cual en las sesiones con el compositor hay un proceso de retroalimentación de las mismas. Esto genera un material importante para conocer ciertas posibilidades del intérprete y del corno francés. El siguiente insumo serían los análisis de espectrogramas del programa de Sonic Visualizer. Este programa es una herramienta clave para el análisis de los audios del catálogo de sonidos que realizo, en el cual se pueden visualizar las distintas frecuencias y otros componentes del sonido. Este insumo me parece importante ya que no había tenido la experiencia de visualizar mi propio sonido. Descripción y video de las sesiones. Este proceso lo realizo después de cada encuentro con el compositor para hacer una serie de observaciones, resaltando también el conjunto de conceptos que surgieron en las sesiones, también vinculados a lo que les nombraba desde un principio, al parámetro tímbrico y a la experiencia colaborativa. En cuanto a la exploración sonora, como ya se explicó, pues se dio una metodología de trabajo virtual. Sobre todo, pues fue muy interesante notar que, pues bueno, dadas las restricciones, aún se podía lograr un nivel de detalle alto que permitía comprender cada una de las expresiones sonoras requeridas en un principio. Estas mismas que fueron documentadas en todos estos archivos de audio me permitieron a mí como compositor entender algunas categorías fijas sobre las cuales podía crear independientemente. Por ejemplo, en este caso lo que
que nombro como una emisión llana o un sonido plano, el mecanismo más usual, notas largas o notas que son un poco más cortas pero pues que se van alternando, muestran, por ejemplo, una división entre los diferentes registros, ¿no? Eso me lleva a esa otra exploración de los registros como característicos del timbre, algo muy tradicional, algo que nos vamos a encontrar normalmente en libros de instrumentación y orquestación. Asimismo, yo hice un ejercicio de articulación, sobre todo pensando en las diferentes consonantes que podían generar ataques o ataques ocultos y fenómenos, por ejemplo, como el aumento de la intensidad, que también podían, pues en este caso, generar una transformación tímbrica del sonido, por lo menos en sus componentes iniciales. Otra técnica como el frulato, que pues también está presente normalmente en la técnica, visto a la luz de los espectrogramas y de las grabaciones, notamos que puede entenderse de dos maneras, o bien como una adición de algunos sonidos justamente por la interrupción y reinicio en cada iteración al articular de esta manera, pues llena de componentes ruidosos el sonido en el tiempo, pero también puede ser entendido básicamente como si fuese un oscilador de una muy baja frecuencia, algo que nuevamente va a estar generando una interacción entre lo que los labios producen y algo más, un modulador que va a estar en este caso dentro de la boca y que pues va también a generar una sensación de una frecuencia mucho más grave, y entre las dos pues nuevamente llenan de componentes o de energía espectral el sonido. Asimismo, también en otras cosas tradicionales como el uso de la sordina, básicamente para aumentar o disminuir la cantidad de componentes que estarían presentes en un sonido. Una técnica también muy tradicional, básicamente abrir y cerrar con el puño en la campana del instrumento. Y por último, las dinámicas y los reguladores. De ahí surgen otras búsquedas adicionales que son también muy propias de tanto lo que el instrumentista puede hacer como de lo que el instrumento y sus diferentes intervenciones pueden lograr. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que tuvimos un momento de exploración, por ejemplo, con las posiciones de la lengua, lo cual sí se lleva también a la partitura de la obra, en las cuales pues se pide básicamente cambiar un poco la situación de la lengua durante la emisión de, digamos, la columna de aire hacia los labios. Al ocurrir esto, por ejemplo, con la lengua arriba, se observó una pequeña fluctuación de refuerzo en armónicos agudos. Por otro lado, estarían los multifónicos. Los multifónicos en el corno se pueden entender de dos maneras. La primera de ellas es básicamente lo que se llama un split tone. Por otro lado, los que se terminó utilizando en esta obra fueron los multifónicos de cantar y tocar. Claro, se va a notar en esencia que también la voz cantada pues no solamente va a resonar a través del instrumento, sino también a través de otros mecanismos como el cuello, los hombros o el pecho de la intérprete, sino que sí lo que se buscó es que la manera de entonar estuviese más dirigida hacia la boca y que de alguna manera esto generara la suficiente interferencia entre la nota que se estaba produciendo con la vibración de los labios y la nota que se estaba cantando. Al hacer eso, surge no solamente el sonido de las dos notas en simultáneo, no se piensa como un intervalo, sino se piensa como un evento tímbrico. Y ese evento tímbrico, en un principio, lo entendimos como la aparición de sumas y restas de la frecuencia fundamental y de los armónicos de los dos timbres que se están aportando ahí, que son el de la voz y el del corno. Al ocurrir esto, hicimos también transformaciones interesantes entre diferentes interválicas, inicialmente todas dentro del temperamento igual, y posteriormente, lo que va a ocurrir naturalmente dentro de cada uno de ellos es el surgimiento de los microtonos, nuevamente por las sumas y restas que se van a generar de los diferentes componentes que tiene cada uno de los sonidos. Esto nos llevó también a una búsqueda de esos dos mecanismos que tiene por sí mismo ya el instrumento, que son naturales a su modo de producción sonora, y la producción de armónicos que en este caso pues nos va a llevar a la entonación justa. Claro, hay unas particularidades acústicas del instrumento, pues que hay que tener en cuenta en la medida en la cual, por ejemplo, entre más digitación hay y se está sobre el tubo más largo, los armónicos tienen una tendencia a ser un poco más agudos de lo esperado. Esto es parte, digamos, de las cosas que encontramos como una limitante en la postulación de una teoría o de la consolidación básicamente de un comportamiento esperado, y que vale la pena expandirlo en un estudio posterior. Los microtonos se mezclaron justamente también con el discurso, digamos, de la forma de producción usual, aportando nuevamente timbres ya conocidos, pero relaciones justamente desarrollativas en el tiempo, digamos que se parecen bastante a los contenidos que en simultaneidad se presentan en el timbre al producir los multifónicos.
También se experimentó con otras dos técnicas, el tone gram, que en este caso pues básicamente puede ser entendido como un componente ruidoso, como solamente la parte del ataque, pero también como la frecuencia más grave que pueda dar el tubo en la posición que se solicite. Y esto ocurre para crear, por ejemplo, algunos momentos de evolución del ruido a la nota o de la nota al ruido, precisamente dentro de la clasificación de uno de los referentes estudiados que fue Dennis Smalley. También se exploró por último la técnica de las medias palancas y eso produce pues un aumento de la impedancia en el tubo, también unos comportamientos interesantes, por ejemplo en términos de generación de altura continua en algunos de los casos o la atenuación muy consistente de, el timbre, a tal punto que cambiaba bastante la sensación sonora. Esto en el ámbito compositivo justamente me lleva a entender una de las necesidades, uno de los requerimientos que se plantearon para este proyecto. Entonces, en ese sentido, pues por lo menos se identifican tres frentes de trabajo que pueden ser muy importantes a la hora de entender cómo se construye la pieza. El primero de ellos tiene que ver con la cantidad de energía espectral, es decir, en este caso, que haya una mayor o menor cantidad de componentes. Por otro lado, también está el cómo se dispone la energía. Naturalmente se distribuye más hacia los componentes graves del timbre, es decir, hacia la fundamental y sus primeros 5 armónicos. Eh, en el caso del corno, bueno, hay muchos más, por lo menos en los 8 primeros armónicos hay una buena cantidad de energía. Y al hacerlos multifónicos, justamente nos damos cuenta de que las cosas se reparten de una manera diferente, de que la interacción entre esas dos notas que se están planteando acá nos van a llevar a sensaciones muy diferentes del timbre, a la generación de componentes que van a estar muchísimo más pegados y que van a crear unos cúmulos. Eso particularmente puede ser también entendido como una nueva relación de lejanía dentro de la serie armónica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo que interactúen cosas que están más cercanas a los componentes graves de la serie armónica, la sensación de estabilidad del timbre va a ser más alta que si pongo a hacer cosas que están por fuera de la serie armónica, por ejemplo, cosas del temperamento igual, que van a generar batimientos, que van a generar inestabilidad o cosas que están ya mucho más arriba en la serie. Por ejemplo, interacciones entre los armónicos 11, 12, 13 en adelante, o que puedan ser incluso relaciones interválicas que aparezcan dentro de la serie armónica mucho más arriba de estos armónicos que acabo de mencionar. Por último, tenemos en este caso también la idea de la relación de los componentes tímbricos y su representación melódica, en este caso a través de la entonación. Ahí nos vamos a encontrar los microtonos y pues básicamente la integración del temperamento igual y la entonación justa en la obra. En ese sentido, pues claro, se desarrolla un componente de teorización, de expectativa, a partir de lo que sería el cruce de la serie armónica y el mecanismo de temperamento igual, es decir, las palancas. Se plantea, digamos, una taxonomía de las diferentes alturas con sus naturalidades. Es decir, no quiero utilizar la palabra desviación porque eso supondría la referencia en el temperamento igual, pero realmente la referencia en este caso es la serie armónica. Más bien diría que tenemos en este caso una taxonomía de intervalos muy amplia. Al hacer el cálculo de combinaciones posibles entre todas las posiciones que son factibles para el corno, salían más de 14.000 posibles intervalos. Para poder filtrar ese tipo de información, pues se hizo una codificación de los registros, el tamaño de cada uno de estos intervalos y las posiciones que los podían generar. Y eso se lleva a la creación de una herramienta informática, en este caso utilizando Excel y Visual Basic para crear ese buscador. Por otro lado, también para naturalizar la audición de los microtonos, se construyó una presentación en la cual pues, cada una de las posiciones solicitadas con su desviación específica, para esto se utilizó una notación de entonación justa extendida, particularmente haciendo uso de algunas comas, quintal, septimal, undecimal o tridecimal, que darían referencia a los armónicos 5, 7, 11 y 13 de la serie armónica, generando desviaciones de 14 cents, 31 cents, 51 cents y 41 respectivamente. En esta etapa resalto dos procesos importantes. Por un lado, está la notación, la cual se viene desarrollando desde la fase de exploración y pues en la sesión número 7 es donde el compositor me indica distintas maneras de notación que él conoce y de las cuales ha empleado durante sus composiciones. Entonces, por último, se experimenta con una serie de gráficos donde se tiene en cuenta
la manera como más flexible entre lo que él propone y parte del conocimiento que posee el intérprete. Por otro lado, tenemos el proceso de prueba de retroalimentación y puse esta imagen ya que en esta sesión realizo una improvisación de acuerdo con los distintos sonidos, pero ya de manera secuencial, y fue muy interesante porque salieron sonoridades que despistaban la fuente original del sonido. La primera etapa del montaje se hace a través de un mecanismo a distancia. Esto es a través de grabaciones, las cuales pues son realizadas por la intérprete y luego pues son enviadas para revisar que la interválica sea correcta, que los multifónicos se estén produciendo con los intervalos que se están planteando en la partitura, y asimismo para observar si hay algunos tramos que yo quisiera reescribir, que quisiera ajustar, como en efecto pasa. Hay lugares en los que ajusto algunas cosas de la partitura, sobre todo dadas desde la experiencia misma de la intérprete, quien comunica dificultad en algunos pasajes, sobre todo en la interacción de la voz y el corno, o otros ajustes que se dieron, por ejemplo, de digitaciones, porque se notaba también la presencia de de algunas desviaciones respecto al resultado esperado. También permite un reconocimiento inicial de esa interválica ampliada, tanto en lo melódico como en este caso tímbricamente. Ese primer acercamiento pues fue fundamental para buscar otras herramientas para mí como compositor, ya que pues no hacían parte de mi experiencia tan usual, tan consciente, digamos, de uso, ¿no? Digamos, el postulado teórico se empieza a volver muy práctico y empiezo a reconocer cada vez más diferencia entre los distintos intervalos, empiezo a encontrarles también sus nombres o sus posibilidades para nombrarlos. Por otro lado, en ese reconocimiento de los timbres también resulta fundamental, digamos, entenderlos en términos texturales en algunos casos, por ejemplo, cuando hay presencia de unas interferencias, de unos batimientos muy definidos, o cuando la periodicidad se hace larga, o cuando da una sensación de amplitud o de mucha densidad en la energía que está dispuesta en el timbre. Ese reconocimiento justamente me lleva a poder dar unas instrucciones más detalladas de cómo buscar o de cómo corregir o hacia dónde alguno de los componentes que está sonando, llevarlo justamente para que pueda darse una estabilidad. En todo caso, en esta experiencia surge la dificultad pues, de la latencia o de la cantidad de tiempo que se demora en saber si la corrección fue empleada o no, precisamente por lo que las videollamadas no permiten una buena calidad y filtran básicamente todo comportamiento largo, lo entienden como ruido. Entonces, la grabación resulta un mecanismo tremendamente lento, es como esperar al correo una buena cantidad de tiempo. Bueno, en la etapa de montaje, en la modalidad presencial del encuentro, esta se produce hacia el final de esta etapa y pues en la cual es un punto fundamental porque salen a flote varias sonoridades que no se percibían en la grabación. Entonces nace otro proceso de aprendizaje para pulir ese proceso de escucha. En este punto también se genera un diálogo gestual con el compositor muy interesante porque en el momento de estar tocando pues hay varias distracciones, varias cosas que de pronto no se perciben y que a través de esos gestos se solucionaban inmediatamente. Por otro lado, está la percepción distinta del sonido y por último, pues se genera una serie de correcciones de intervalos y multifónicos que por el medio en el cual estábamos trabajando, que era el virtual, se omitían ciertas frecuencias y no se podía escuchar plenamente el sonido como era. Entonces, pues esta etapa presencial fue muy importante para activar esas destrezas auditivas. La grabación se realizó en Thalea Studio, en el Stage Room, que es la sala más grande que tiene el estudio, y la configuración de micrófonos se trabajó con el ingeniero de mezcla pensando en cuáles serían las mejores posibilidades de captura para que se pudiese notar todo el detalle tímbrico que tiene la obra. En ese sentido, se buscó trabajar en un patrón de captura multilateral o digamos desde diferentes lugares y sobre todo también pensando en los micrófonos que se iban a emplear. En ese caso, pues se utilizaron 4 micrófonos, 2 Neumann y 2 Shure. Los primeros son de condensador, de diafragma amplio, uno de condensador y el otro con un esquema de tubos, muy sensibles los dos. El de condensador se ubicó en la parte posterior del escenario para lograr la captura directa de la campana.
En la parte delantera se ubicó el de tubos. Inicialmente se había ubicado un poco más lejos para que también captara un poco de los rebotes en la sala. Sin embargo, se notó que el patrón era demasiado difuso, se acercó un poco más, se elevó para que quedara más cerca, digamos, al instrumento, y de esa manera pudo captar también algunos de los fenómenos que ocurren de irradiación sonora, por ejemplo, con las medias palancas, que se concentra mucho el sonido en la parte de los tubos. Por otro lado, se utilizaron dos Shure SM81, también de condensador, sin ningún tipo de filtrado, para que funcionaran como una configuración de overheads, y estos pudiesen captar de una manera buena, sobre todo las vibraciones de armónicos agudos, también en la mezcla paneando uno a cada lado, y esto inmediatamente le dio una sensación muy rica, muy fidedigna de justamente cómo es el sonido en la sala para la obra. En esta etapa de grabación es una experiencia interesante después de estar muchos meses grabando sola desde mi casa e interactuando con las personas a través de una pantalla. Después de la cuarentena, esta es como la primera vez después de ese largo tiempo en la que vuelvo a tocar de manera presencial y ante un número de personas que me escuchen en ese momento. Por otro lado, en cuanto a la acústica y amplitud del espacio, son muy importantes, ya que esto facilita, por un lado, la emisión del sonido, la proyección, logrando pues buenas capturas del sonido, que era uno de los elementos que estábamos también pensando para que se lograra destacar esa parte tímbrica de la obra. Por último, en cuanto a los aportes que me ha brindado esta experiencia en mi rol como intérprete, debo resaltar la extensión de la técnica, ya que se emplean otro tipo de sonoridades no convencionales que amplían la técnica ya construida. También la relación distinta con la obra a través de las distintas interacciones en cada etapa, donde se genera una serie de conceptos que me ayudan a comprender la obra en sí en cuanto a sus límites y la intención de el compositor. En cuanto a retos interpretativos, estarían las sonoridades que no había empleado de manera frecuente, por ejemplo, los microtonos, los multifónicos, las cuales resaltan algunos potenciales que no sabía que tenía, nutriendo mi experiencia interpretativa y también en la apropiación de una gama de sonoridades desde la naturaleza del instrumento. También hay como un aporte al repertorio solista del corno desde el parámetro tímbrico a través de estas distintas sonoridades. En cuanto a la parte de destrezas auditivas, agudiza la percepción auditiva, ya que se manejan distintas desviaciones en la afinación, muy importantes para identificar la afinación en mi instrumento, ya que pues de acuerdo a su construcción la afinación no es tan estable, sino que por el contrario brinda como un montón de posibilidades en desviaciones en la afinación. En la parte visual, con los análisis de los espectrogramas, complemento mi parte auditiva con los conceptos de Smalley, de nota, nodo, ruido, en el cual pues evidencian a través de la distribución de los distintos parciales en el espectrograma que me muestra Luis Fernando en las sesiones. El ejercicio de concentración y precisión de estar recordando las sensaciones para lograr una emisión más precisa de los materiales. También otro concepto muy importante que hace parte como de esa metodología sería el surco cerrado de Schaeffer, ya que hay un proceso de retroalimentación tras repetir de manera continua un material preciso donde se empiezan a identificar otro tipo de características del sonido. En cuanto a la comprensión del timbre, es también comprenderlo más allá de la fuente sonora, que es una de las definiciones más frecuentes. Comprendiéndolo desde mi parte personal, yo lo entiendo como una identidad del intérprete, ya que allí se exponen como las distintas particularidades de cada intérprete en cuanto teniendo en cuenta como su propia anatomía, su experiencia. Entonces considero que hay una relación entre timbre e identidad. También lo asocio al concepto de gesto, donde se resaltan los distintos puntos de transformación del sonido, como cuál demarca como una trayectoria, como el inicio, el desarrollo y fin, abordando ya sea una sonoridad como unidad individual o un conjunto de materiales
o un conjunto de sonoridades que se relacionan entre sí. Para mí como compositor, creo que en esta experiencia colaborativa, no solamente en lo que al pensamiento teórico se refiere, logro obtener algunas cosas interesantes, sino también en términos de mi práctica como docente. Siento que esta experiencia me enseñó bastante, me ha ampliado sensiblemente, como voy a explicar ahorita, sino que pienso que debería replicarse muy frecuentemente y no solamente entre personas con personas que tienen diferentes niveles de formación o de experiencia musical. Esto puede ser un paradigma enriquecedor para cada énfasis de composición en las universidades, produciendo música nueva, pero haciendo talleres justamente como los que realizan algunas asociaciones como el Círculo Colombiano de Música Contemporánea o festivales que vamos a encontrar en diferentes lugares de América Latina y el mundo, en los cuales pues justamente este trabajo colaborativo, ya sea para influenciar un montaje o para construir una obra a través de las experticias que cada uno posee, debería convertirse en una parte central de la experiencia como tal. Por otro lado, también desde las exploraciones que se realizaron y las diferentes organizaciones del parámetro tímbrico, pues para mí se reformula por lo menos la manera en la cual puedo abordar el timbre en mis composiciones, pensando justamente el timbre como unas reconfiguraciones del entendimiento de la conceptualización y de esa manera también su tratamiento paramétrico. Me queda como una necesidad primordial indagar un poco más acerca de la relación del cuerpo con los instrumentos, sobre todo los aerófonos, en la producción de sonido, ya que al notar por lo menos algunas de las experiencias pues, que se compartieron con la intérprete, que realmente hay mucho que explorar en esa sensación, en esa idea de cómo comunicamos lo que le está ocurriendo al cuerpo en contacto con el instrumento. Por otro lado, también siento que hay una necesidad de ampliar la documentación sobre las características acústicas que tienen los instrumentos, precisamente ampliándolos a categorías que vayan más allá del temperamento igual y sobre todo que no se construyan en elaboraciones negativas como desafinación o desviación, sino justamente en términos de cómo lo entendemos a través de nuevos nombres o nuevas categorías que nos permitan acercarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso con la intérprete se trabajó la idea de otros nombres, por ejemplo, tercera septimal o tercera undecimal para intervalos que tenían una escritura de tercera menor y que tenían o que no se podía darle un nombre en referencia a lo que hemos aprendido del temperamento igual. Y de esa manera, pues claro, al lograr una taxonomía mayor, se lograba también, pues digamos, un acercamiento que no era primero llevarlo a una categoría para después ajustarlo a la otra, sino más de llevarla directamente a lo que es. En términos de destrezas auditivas, siento que este proyecto realmente me amplió sensiblemente, sobre todo en términos de el potencial que tienen los microtonos en términos muy expresivos de la construcción melódica y obviamente de la construcción tímbrica. El reconocimiento, por otro lado, de la estabilidad o de la complejidad que puede llegar a tener un timbre, sobre todo dentro de la clasificación nodal, creo que también me ayudó muchísimo, en este caso, pues a comprender y a proponer otras cosas ya en materiales compositivos que he venido desarrollando posteriores a la construcción de esta obra. En ese sentido, creo que buena parte, digamos, de la escucha, de la experiencia, del haberlas tenido sobre todo presencialmente, esas posibilidades, definitivamente resulta muy nutritivo para mí como oyente, como compositor y como docente. Finalmente, en términos de la comprensión del timbre, creo que se me reformulan algunas de las categorías, sobre todo en términos de lo que consideraba armónico e inarmónico, pensándolo justamente desde algunas técnicas de síntesis. Creo que ahora desde la comprensión justamente de la interacción de los componentes, creo que puedo pensarlos más bien como categorías circulares y como unas categorías que pueden llegar a tener grados de complejidad acústica representada de muchas maneras, ¿no? No una única manera o una sola dirección. Y a través de ello, pues, construcciones, por ejemplo, gestuales. Muy interesante. También siento que hay una ampliación en mi entendimiento del fenómeno de la producción sonora y esto lo pienso sobre todo en términos de los mecanismos corporales en relación a los ofrecimientos que tienen los instrumentos. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra ponencia. Te agradecemos mucho la atención y esta es la bibliografía que pues tenemos para ustedes de lo que se ha compartido acá. Les invitamos a continuación a ver y escuchar la interpretación de la obra Al caer la tarde, en la hora en la que la suavidad del cielo infunde en las almas una dulce aflicción.